Vamos a analizar esta vez una red, pero desde un punto de vista diferente. Vamos a hacerlo desde arriba hacia abajo. Arriba tenemos aplicación. La aplicación genera datos. Estos datos son entregados a una capa inferior. Esta capa inferior va a tomar estos datos y les va a agregar un encabezado. Le voy a poner con H. Esta H es de encabezado. Por si acaso alguien diga qué significa la H es hit de cabeza. ¿Ya? Esa es la traducción que vamos a utilizar. Y acá vamos a utilizar la D de datos. Por lo tanto, la aplicación entrega esto. De hecho, esta es la capa de aplicación. Esta sería la famosa capa de transporte. La capa de transporte toma los datos, le añade una cabecera a estos datos. Es decir, estos datos son encapsulados. Este proceso tiene un nombre, se denomina encapsulamiento. Sí, la idea es que usted vaya encontrándole sentido a todo lo que va a aprender a partir de este momento. Este encapsulamiento tiene un nombre, es decir, aquí la unidad de datos de esta capa de transporte va a ser o va a tener un nombre que nosotros le vamos a denominar segmento. Este bloquecito que usted está observando ahí, compuesto por una cabecera y los datos entregados por la capa de aplicación, nosotros le vamos a llamar segmento. Este segmento es entregado a una capa que usted conoce como la capa de red. Esta capa de red se encarga de qué? De que esta cabecera y estos datos se toman como uno solo y a estos se les añade una nueva cabecera. Esto de nuevo es un proceso denominado encapsulamiento. Sí, sí, muy bien. Esto usted ya lo conoce. El resultado de este encapsulamiento se denomina paquete. No como los jugadores de fútbol, no. Este es un bloque de datos que contiene los datos de la capa de transporte más una cabecera. Ah, es decir, le voy a poner de un color que no se pueda divisar para que usted pueda ver las distintas divisiones. Ah, Ahí, ahí no se vería tan bien. De tal forma que pueda entender qué es lo que sucede ahí. Esta red, esta capa de red, toma este paquete y se lo entrega, mejor dicho, lo encapsula. Ya le voy a preguntar algo que es lo que me interesa que usted pueda saber. Esta capa de red entrega esta información a una capa que se denomina capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos le añade una cabecera y también le añade una cola. La cola la vamos a denominar T. La T más o menos viene de tail, que significa cola. Entonces, la capa de red entrega este bloque de datos denominado paquete a la capa de enlace de datos y la capa de enlace de datos hace lo mismo que la vaca Lola. La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola. Y eso, asimismo, asimismo, esto tiene un proceso denominado encapsulamiento. De manera general, eh, tiene unos nombres un tanto más sofisticados, pero el proceso en sí es un proceso de encapsulamiento, 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 y el resultado de este encapsulamiento es, bueno, aquí tiene distintos nombres. Algunos le llaman trama, otros le llaman marco y otros le llaman frame. Esta parte es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque este marco, trama o frame es lo que se entrega a la capa física. Usted dirá, pero en la capa física no hay ningún paquete. Efectivamente, esto se entrega a la capa física ya como un bloque de ceros y uno. Lo vamos a poner acá. Eso es una red. Eso es una famosa red. Y esto es un bit o bits.
Ahí viene una pregunta que es sumamente interesante, que a usted en los exámenes de certificación, sobre todo si es que usted se mete en algún momento a estudiar en la Academia Cisco, hay una pregunta que siempre le van a preguntar. Le van a preguntar, ¿cuál es, cuál es la unidad de datos del protocolo de cada capa? Es decir, este bloquecito que yo he colocado en la parte derecha se conoce como unidad, son los bits. ¿Cuál es la unidad de datos de protocolo de la capa de enlace de datos? ¿Es la trama, el marco o el frame? Es lo mismo. ¿Cuál es la unidad de datos de protocolo de la capa de red? Es el paquete. ¿Y cuál es la unidad de datos de protocolo de la capa de transporte? Es del segmento. Para todo lo demás, tenemos datos. Entonces nosotros, desde un punto de vista técnico, a una red la vamos a entender como un sistema jerárquico de capas, donde cada capa va a generar un producto. La aplicación datos, la capa de transporte de segmentos, la capa de red paquetes, la capa de enlace de datos, me va a proveer de tramas, la capa física va a transmitir bits. Y esto se transmite capa a capa. Es decir, la capa de aplicación se comunica con su capa de aplicación. La capa de transporte se comunica con su capa de transporte. La capa de red se comunica con su capa de red. La capa de enlace de datos se comunica con la capa de enlace de datos. Y la capa física se comunica con su capa física. Ese más o menos es la definición técnica en base a capas de una capa, perdón, de una red. Varias veces y yo también ya lo he comentado con usted varias veces. Por favor, me comenta en el chat si está claro. No, sí, desaparecieron. ¿A dónde se han ido tus ganas de...? No, ahí está. Tres, recién tres. Déjenme ver qué dicen. Todo claro, todo claro. Bueno, esperemos que esté todo claro. Esperemos que esté todo claro. Ya, de esto, incluso la semana pasada ya lo comentamos y muchos de ustedes incluso ya me preguntaron algo medio interesante. De todo esto, por lo menos en este semestre, ustedes le van a poner siempre cierto énfasis. Acá es donde sucede una operación que se denomina conmutación y enrutamiento. Ojo, cuidado. Esto no significa que las demás capas no sean importantes o que nunca en la vida las van a volver a ver. No, las demás capas son importantes. Sobre todo hoy en día usted va a conocer nuevos conceptos de redes. Uno de estos conceptos que se manejan hoy en día es el concepto de redes de siguiente generación. A veces muchos estudiantes me dicen, ¿y qué es una red de siguiente generación? Es la red que usted tiene. Claro, pero ¿y por qué se denominan redes de siguiente generación? Bueno, porque tienen una serie llamémoslo así, características que tal vez la red sobre la cual usted está recibiendo esta clase también la tenga. Y es por eso que cuando a mí me preguntan qué es una red de siguiente generación, digo la red que usted tiene. Así de sencillo. Pero, por ejemplo, aquí es interesante y voy a tratar de... Es una red que, por ejemplo, estaría en capacidad de transmitir voz, la voz humana, a través de la red. Ojo, usted hasta este momento tiene claro de que nuestra red está orientada a transmitir ¿qué cosa? Datos. Pero ¿qué pasa si yo le digo, señores, necesito que para mañana usted transmita la voz dentro de una red? ¿Cómo eso se aplica a este famoso sistema de capas? ¿Cómo es que puede aplicarse a un sistema de capas como el que usted está observando ahí? Pues fácil. La aplicación
Ya no va a tomar los datos, va a tomar la voz. Y esta voz la va a transformar en datos. Este tipo de datos para nosotros van a ser ceros y unos. Y estos ceros y unos son los que nosotros o la capa de aplicación entrega a una red normal, a la capa de transporte, y la capa de transporte le añade una cabecera. Esto se llama segmento, este segmento es entregado a la capa de red le somete un proceso de encapsulamiento y lo convierte en un paquete. Este paquete es entregado a la capa de enlace de datos, la capa de enlace de datos le somete un proceso de encapsulamiento, lo convierte en una trama o marco o frame, como lo quiera llamar, y esta trama, marco o frame en realidad es una cadena de ceros y unos que es la que viaja a través de un bit. Así que, si ve, el concepto y funcionamiento de una red es similar. Ahora, de nuevo, lo que le vengo diciendo desde la semana pasada, de este concepto, usted va a ponerle especial énfasis a por lo menos, mire cómo se lo estoy diciendo, por lo menos dos capas, a la capa de red y la capa de enlace de datos. Porque de aquí nace un concepto, el concepto de conmutación y enrutamiento. En realidad, y el enrutamiento, encaminamiento se da en el enlace de datos. No. De hecho, para que usted no se me confunda, le voy a cambiar acá este concepto. Se lo voy a cambiar para que no se confunda. La capa de enlace de datos trabaja con el concepto de conmutación y la capa de red con el concepto de enrutamiento. ¿Cuál es la idea? La idea es que usted a través de la capa de enlace de datos pueda interconectarse con otros segmentos. Ese servicio orientado a algo es lo que vamos a aprender el día de hoy. Hasta aquí, nada nuevo, hasta aquí todo claro. Ahora, analicemos algo que dentro de una red se conoce como servicios. Y esta partecita, por favor, por favor, yo asumo que esto es nuevo para usted, o espero que sea nuevo para usted, pero de pronto yo me endulzo un poco y de pronto eh, lo confundo más. Así que si usted siente que no me está entendiendo, le ruego, por favor, que me pueda decir con toda confianza, ¿sabe qué? Esa partecita, por favor, repítala que no la entendí. Ya. A ver, vamos de nuevo hacia atrás. Vamos a tratar de entender qué es lo que sucede en este proceso de encapsulamiento o qué es lo que sucede cuando una capa se conecta con otra capa dentro de una red. Vamos a tratar de entender eso. Para eso, usted va a conocer el día de hoy un concepto denominado servicios. Los servicios son estos, ¿no? Donde una capa que está acá le brinda servicios a una capa n más 1. Esta capa se encarga de brindar servicios a esta capa n más 1 y esta capa n más 1 se encarga de brindarle servicios a una capa superior y así sucesivamente. Claro, este esquema no se entiende muy bien porque generalmente usted en los libros lo analiza desde abajo hacia arriba, pero si no lo analiza como nosotros desde arriba hacia abajo, es un tanto más fácil de entender. Aunque en la práctica, es decir, en la realidad, la idea, la idea teórica es esta: que una capa N brinde un conjunto de servicios a su capa. Va a brindar dos tipos de servicios, y aquí sí póngase pilas. Va a brindar, me voy a demorar un poquito, va a brindar algo que se llama servicios orientados a conexión y servicios orientados a sin conexión. Me responde ahí rapidísimo en el chat si lo ha escuchado, si sabe de esto, si alguna vez lo vio, si alguna vez no lo vio, bla, 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 bla. Me comenta, por favor, en el chat.
¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde se van? ¿Por qué no están ahí sentados frente al computador? ¿Cómo era el nombre? ¿De qué? ¿De qué? ¿El nombre de qué? A ver, de nuevo. Vamos de nuevo hacia acá. Vamos a tratar de entender qué sucede entre cada capa. Por ejemplo, entre la capa de enlace de datos y la capa de red. ¿Qué es lo que sucede entre estas dos capas? Y esto se aplica para todas las capas, porque la capa de red se comunica con la capa de transporte, la capa de transporte se comunica con la capa de aplicación, y cada una de estas tiene como objetivo brindar servicios a su capa superior. El concepto es así: una capa N brinda un conjunto de servicios a su capa N más 1. Y a su vez, la capa N más 1, que se comporta como una capa M, brinda los servicios a su capa superior. Estos servicios pueden estar clasificados de dos formas: servicios orientados a conexión y servicios orientados a sin conexión. Aquí me adelanto semestres de teoría. Los servicios orientados a conexión son parecidos a los servicios que usted encuentra en telefonía. Así que cuando usted escuche de servicios orientados a conexión, lo más probable es que le estén hablando de telefonía. Déjeme escribirle bien para que no se pueda perder. De pronto lo está anotando en alguna parte, o está tomando capturas de pantalla y no lo puede leer muy bien. Repito, cada capa va a brindar algo que se conoce como servicios. Va a brindar servicios a su capa superior. Estos servicios, por ejemplo, se clasifican en dos grandes grupos: servicios orientados a conexión y orientados a conexión, y servicios orientados a sin conexión. Son los dos tipos de servicios. Aquí me adelanto un poquito. Bueno, me adelanto bastante en realidad. Eh, los servicios orientados a conexión son parecidos a lo que usted conoce como telefonía. Y los servicios orientados a conexión, a sin conexión, son lo más parecido a un sistema de transporte mediante correo. Así son los servicios. Bueno, existe un servicio adicional, lo voy a poner por acá. Voy a poner por acá, no le pare mucha bola a este tercer tipo de servicio. Se conoce como calidad de servicio. En algún momento lo verá, pero por el momento, por hoy, no es importante esta calidad de servicio. ¿Cuál sí es importante? Los servicios orientados a conexión y los servicios orientados a sin conexión. Los servicios orientados a conexión los podemos clasificar o los podemos definir como confiables, ordenados e incluso, me adelanto acá, podríamos decir que son seguros. Aunque en realidad con el término confiable ya estoy diciendo demasiado. En cambio, los servicios orientados a sin conexión son todo lo contrario. Son no confiables, son desordenados y no son seguros. Si nuestra concentración está entre la capa de enlace de datos y la capa de red, entonces esta relación que hay entre estas dos capas para proveer servicios de comunicación es lo que a la larga usted va a llamar conmutación y enrutamiento. Específicamente, por ejemplo, la conmutación va a venir de la mano de la capa de enlace de datos y el enrutamiento va a venir de la mano de la capa de red. Pero bueno, de manera general, cada capa provee un conjunto de servicios a su capa superior y esta a su capa superior y esta de nuevo a su capa superior y así sucesivamente. Estos servicios son orientados a conexión y son servicios orientados
a sin conexión. ¿Qué significa un servicio orientado a conexión? Un servicio orientado a conexión significa que es confiable, que es ordenado y que es seguro. Y un servicio orientado a sin conexión significa que no es confiable, que es desordenado y que es inseguro. Ah, me adelanto de nuevo un poquito más. Cuando usted utiliza un servicio orientado a conexión, por lo general, usted, cuando quiere implementar un servicio orientado a conexión, es porque va a transmitir sobre una red voz o va a transmitir video. ¿Por qué le pongo de ese color? Porque hoy en día ese concepto ya no es tan separado. Es decir, esa separación de conceptos hoy en día ya no existe. Pero esta es la teoría básica sobre la cual usted arranca. Y los servicios orientados a sin conexión, en cambio, están exclusivamente orientados a trabajar con datos. Es por eso que, por ejemplo, si usted quisiera formar una red telefónica, lo más probable es que tenga que trabajar con servicios orientados a conexión. Y si usted quiere trabajar, no sé, con datos, quiere conectar un servidor de base de datos con un cliente, quiere conectar un servidor HTTP, quiere conectar un servidor de correo, etcétera, etcétera, etcétera. Usted lo que debe hacer es armar una red con servicios orientados a sin conexión, porque es la que trabaja exclusivamente con datos. Ahora, vamos a caracterizar cada una de estas. Lo voy a poner con azul porque esto es importante. Los servicios orientados a conexión cumplen tres etapas. La primera etapa es una etapa que se conoce como establecer el circuito. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es transmitir y la tercera etapa es liberar el circuito. En cambio, los servicios orientados a sin conexión simplemente tienen una sola misión: transmitir. Muchos de ustedes van a encontrar preguntas de este tipo. Le van a decir, ¿cuál es la diferencia entre un servicio orientado a conexión y un servicio orientado a sin conexión? La diferencia está en que el servicio orientado a conexión tiene tres etapas y el servicio orientado a sin conexión solamente tiene una etapa. Por favor, confírmeme si esto está claro. Tres, pues 103. Cuatro. Ya, me dicen que está claro. Ya. Recuerden que esto es largo, esto es como para 2 meses de explicación, pero estoy tratando de que usted la pueda entender en pocos minutos porque esto es lo que usted va a ver con su profesor principal. Así que veamos cómo funciona un servicio orientado a conexión. Lo voy a resumir por acá. Servicio orientado a conexión. ¿Cómo funciona un servicio orientado a conexión? En un servicio orientado a conexión, usted está acá. Este es su teléfono y su teléfono se conecta a una central telefónica. Esta central telefónica estará conectada a varias centrales telefónicas. Estas, a su vez, estarán conectadas a varias centrales telefónicas. Déjenme ver si me hacerlo un poquito más grande para que usted me pueda entender.
Esta estará a su vez conectada a varias centrales, esta estará a su vez conectada a varias centrales, y así sucesivamente hasta que en algún momento al otro lado alguien también estará conectado a varias centrales. Y aquí estará el sistema telefónico. Entonces, los servicios orientados a conexión parten o se desarrollaron de los sistemas telefónicos, por supuesto. Y la idea es esta. Los sistemas orientados a conexión son sistemas jerárquicos. Jerárquicos. Esos sistemas jerárquicos lo que hacen es una conmutación de esto que está acá. Por lo general, usted le va a llamar conmutador. Este conmutador es el que va a brindar los servicios de conexión de esta red. Eh, voy a simplificarle un poquito más esta red para que usted me pueda entender de mejor manera. Voy a simplificarle un poquito más para que esto sea entendible. Entonces, de nuevo, usted está a este lado, usted está en el punto A, se conecta a un conmutador, este conmutador a otros conmutadores, este a otro conmutador, este a otro conmutador, este a su vez a otro conmutador y finalmente a su destino, una línea telefónica. ¿Cómo funciona un servicio orientado a conexión? El primer paso es establecer, ojo lo que le voy a decir acá, póngase pilas con lo que le voy a decir acá. El primer paso es establecer el circuito, es decir, la llamada llega por el cable hasta este conmutador. En este conmutador se elige la ruta de salida hacia donde estaría su destino. Por ejemplo, va a seguir esta ruta. Aquí se vuelve a elegir la ruta de salida. En este caso, para este ejemplo, solamente hay una salida, sería esta. Y en este caso, para este ejemplo, nuevamente hay una salida y ha llegado. Esto que está dibujado con rojo es un circuito. Esto es lo que nosotros denominamos circuito. Ajá. Este circuito se llama circuito de conmutación. Segundo paso que era transmitir. Y una vez que usted transmite, una vez que ha terminado de transmitir, esto desaparece, se libera. Esa es la opción de cómo funciona un sistema o un servicio orientado a conexión. ¿Ya? Se crea el servicio, se crea, perdón, el circuito, se transmite y por último se libera el circuito. Veamos la contraparte. ¿Cuál era la contraparte? La contraparte eran los servicios orientados a sin conexión. En un servicio orientado a sin conexión, usted ya no tiene un teléfono, acá tiene un computador. Este computador está conectado a un, llamémosle así, conmutador. Este conmutador está conectado hacia otros conmutadores. Estos conmutadores están conectados a otros conmutadores y estos conmutadores de pronto están conectados a un conmutador final que está conectado hacia donde usted quería conectarse. Acá tenemos nuestro servidor y este es mi servidor. Este es el PC donde usted se está conectando acá. Ah, esta partecita es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque usted dirá, y esto era para datos, ¿no? El anterior era para telefonía, servicios orientados a conexión, telefonía, servicios orientados a sin conexión, para datos. Ah, pero en el caso de los datos, recuerden, la capa de aplicación lo divide, entrega estos datos a la capa de transporte, le añade una cabecera, la capa de transporte le añade, perdón, lo encapsula, le envía a la capa de red, de capa de red le añade una cabecera, la capa de red lo encapsula, lo envía. Esta cadena de ceros y unos
van clasificados en grupos. Esta cadena de ceros y unos, y esta es la partecita interesante, van así, como bloques de datos. Eso es lo que hace la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos se va a encargar de agrupar los bits de la capa física. Recuerde que tenemos dos esquemas, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Entonces, el normal, el teórico, es de abajo hacia arriba, donde los bits son encapsulados, agrupados en estas tramas. Y eso es lo que viaja a través de una red, estos bloquecitos. ¿Por qué le repito el tema de estos bloquecitos? Le repito el tema de estos bloquecitos porque en un servicio orientado a sin conexión, usted tiene aquí distintos bloques. De hecho, tiene el bloque 1, tiene el bloque 2 y el bloque 3. Entonces, estos bloques llegan, lo voy a poner en rojo, no, lo voy a poner en azul. Estos bloques llegan hasta este equipo y aquí este equipo los encola y comienza a tomar una decisión. Dice, a ver, ¿cuál será la mejor ruta? La 1, la 2, la 3. Entonces resulta que el paquete 1 lo envía por acá. De pronto el paquete 2 lo envía por acá. Y de pronto al paquete 3 lo envía por acá. Y ahí puede suceder de todo. Puede suceder, por ejemplo, que esta línea se caiga. Puede suceder de que esta línea esté retardada. O puede suceder de que esta línea esté rápida. ¿Y eso qué implica? Implicará que estos paquetes vayan llegando en distinto orden. Puede ser que el paquete que salió al último era el paquete azul, pero llegó primerito. El paquete verde, que salió segundo, llegó al último. E incluso el paquete que se perdió fue reenviado y llegó segundo. Entonces, para este tipo de servicio, usted no tiene ni que crear circuitos, simplemente tiene que transmitir. Y ahí es donde está el kit del asunto, porque usted debe combinar en los actuales momentos este sistema orientado a conexión, debe combinarlo con este sistema orientado a sin conexión. Por favor, me confirma si todo está claro. ¿Por qué? ¿Por qué debe estar claro? Porque ya entrando ya en materia, a cada uno de estos elementos nosotros les vamos a llamar router. Y el router se va a encargar del enrutamiento, eligiendo la mejor ruta para cada uno de estos, mediante algoritmos que son dinámicos y estáticos. ¿Y qué pasa con la capa de acá? Acá, en cambio, este se llama conmutador, este también es un conmutador, cada uno de estos son conmutadores, y aquí no hay que buscar la mejor ruta. Aquí lo que hay que buscar es la ruta jerárquica, porque esto puede ser una central local y esto puede ser, por ejemplo, una central regional. Por lo tanto, si usted está conectado, y con esto termino ya la clasecita del día de hoy, por ejemplo, si usted está conectado en su teléfono, usted en su teléfono está conectado a la misma central local, entonces lo que quiere llamar y los teléfonos se conectan. A ese proceso se le llama conmutación. Aquí no hay que enrutar nada, acá solamente hay que conectar. Ah, pero ¿qué pasa cuando mi dispositivo no está dentro de la misma central? Ah, si su dispositivo no está dentro de la misma central, usted deberá conectarse, recuerde, a una central local. Esta es una central local y esta central local deberá conectarse a esta central regional. Y en esta central regional se va a producir ¿qué cosa? Ese proceso de enlazar la línea de la fuente con la línea del destino. Y este proceso es el proceso que usted conoce como conmutación. Así que a breves rasgos, muy breves rasgos,
le he explicado en qué consiste el tema de enrutamiento y conmutación. Dígame, por favor, qué se entendió y con eso cerraríamos la sesión del día de hoy. Para que usted esté listo. Tengo preguntas. Sí, efectivamente, cuando una línea se cae, hay pérdida de paquetes. Una pregunta, las configuraciones que vamos en los routers dependen mucho del modelo. Ah, depende, depende. Por ejemplo, la configuración que usted va a hacerlo, aquí no, va a hacerlo acá. Y hay varios modelos de router. Entonces, acá lo preocupante para usted va a ser que, por ejemplo, el router X va a tener ciertos algoritmos. ¿Qué algoritmos? Los algoritmos que escogen cuál es la mejor ruta para cada paquetito. El router Y va a tener otros algoritmos. Es decir, es la única diferencia, pero el estudio que usted va a hacerlo de manera general. Es decir, usted va a tratar de que estos elementos se puedan conectar. Ahora, alguien me va a decir, pero ¿y dónde queda el tema de la conmutación? Porque la conmutación, ¿cómo lo logramos? Bueno, la conmutación se va a ver desde dos puntos de vista y con esto termino ya. Si usted tiene aquí su computador, usted su computador lo va a conectar hacia un switch y aquí va a suceder la primera conmutación. Y del switch, usted se va a conectar a un router, pero este router deberá conectarse a un interfaz, algo que usted llamará después módem, pero esto es en la vida real. Y este módem se conectará a un router. Este es el router 1 y este es el router 2. Y para esto usted deberá aplicar una IP. Aquí, por ejemplo, puede ser una IP versión 4, aquí puede ser una IP versión 4 mismo, o a veces una IP versión 6. Entonces, aquí tiene la conmutación, el módem también presenta procesos de conmutación, pero estos routers se conectan a su vez a otros routers. Y entonces aquí se debe escoger la mejor ruta. El hecho de escoger la mejor ruta es lo que usted conoce como enrutamiento. ¿Y cómo se conoce la mejor ruta? Para eso, cada router debe estar identificado con un IP. El IP identifica la red e identifica los equipos dentro de mi red. Y eso es lo que usted va a ver. No, la conmutación es un proceso mucho más complejo. La conmutación se traduce literalmente como conexión. Cuando usted habla de conmutación, lo que está hablando es de conexión. Entonces, su primer conmutador va a ser el switch. Ese va a ser su primer conmutador. Y este trabaja a nivel de puertos y de direcciones MAC. Este se va a encargar en alguna parte mediante dos capas, una capa MAC y una capa LLC, de transformar una capa física, perdón, una dirección física a una dirección lógica. Esta dirección lógica es la que usted conoce como IP, que es la que permite entender cada uno de los dispositivos de la red. Hasta aquí debe quedarle claro, de tal forma de que su profesor pueda complementar esto y yo lo seguiré complementando la siguiente clase. Listo, mis estimados, dejo de, dejo de compartir la clase, dejo de compartir pantalla, déjenme guardar estos dibujitos acá, dejo de compartir pantalla, dejo de grabar. ¿No? Recording stopped. Y si no hay preguntas, nos vemos con el grupo de conmutación, nos vemos la próxima semana. Con el grupo de ingeniería, nos veríamos mañana. Mañana vamos a tratar de hacer un ejercicio práctico de ingeniería y listo. Me despido. Chao. Gracias por la atención a los 4 que estuvieron conectados el día de hoy. Al resto, bueno, hasta luego. Gracias.